Olis, ahí está, estábamos ajustando los equipos. ¿Cómo están? Otra vez tenemos otro día de astroevolutiva con Ale, que nos va Hola, a buen día. traer Hola, buen día. lo que es esto. Hola, buenas, Javi, Char. Pero sí, vamos a saludar, vamos a hacer las cosas bien. Pues siempre voy al tema y es como, no, primero se saluda. Esta vez. Así que, bueno, hoy vamos a hablar sobre esta sensación de sentirse completos, de la exploración del ser, de buscarse uno mismo, de buscar, muchos dicen buscar a Dios en uno, la chispa en uno, o la fuente de creación, o lo que nos hace sentir completos, ¿no? Esta sensación de plenitud, de estar integrados, pero desde el punto de vista de la astrología, sí, porque es algo que necesitamos abordar desde varios puntos de vista, porque la búsqueda no es una, no es por un solo camino, sino que se puede abordar desde muchos puntos de vista, y eso es lo que tratamos de mostrar en Cristal, de que en realidad el cristal precisamente tiene muchas caras, pero todas llevan al centro del mismo diamante, que es donde estamos nosotros. Bien, como siempre, a los que están, se quedan y resuenan, gracias por estar, por compartir. Acuérdense de suscribirse a los canales, dejar los comentarios, sí, después de la transmisión, o mismo en el chat las preguntas, que eso nos ayuda a que YouTube mueva el canal, los canales, en el caso también de Javi y de Ale, para que queden a la vista y más gente pueda acercarse a la información. Y los que no resuenan, gracias por haber escuchado hasta acá, o los primeros 15 minutos del video, porque es el promedio de las estadísticas, y no hace falta ni que dejen like ni nada, con que salgan en silencio y amablemente, está más que perfecto. Bien, ¿qué tema, no? Completitud, estar completos. Es como, venimos completos, pero acá abajo se nos presenta esta ilusión de nos falta algo. Se nos presenta esta cosa de acá no encajo, o ya llegué a mi meta y ahora qué, ¿no? El famoso y ahora qué, después qué hay. Entonces buscamos afuera, hola Indiana, buscamos afuera un reflejo, ¿sí? Un que puedo encontrar que me ayude a estar completo. Entonces, está bueno saber cómo lo abordás vos, Ale, desde la astrología, ¿no? De la astrología evolutiva, de esto de, precisamente como dice tu nombre, de el autoempoderamiento, de cómo hacemos para sentirnos completos, o qué es esta sensación de estar incompletos también. A ver. Bueno, el tema surge porque hay muchas personas que me consultan por carta astral y me dicen que sienten que les falta algo, se sienten incompletos, se sienten como que llegan a un nivel y como que igual les falta algo, siendo que ellos ya lograron cosas. Entonces está ese vocabulario, ese tipo de vocabulario y palabras en ellos, de que me falta, de me siento incompleto, como que algo me falta, como que no soy feliz, que no soy pleno, etcétera. Y bueno, la astrología evolutiva te lleva por el camino de, obviamente, de todo este tema de energías, etcétera, de que finalmente yo les muestro que en su carta astral sí están completos, tienen la completitud ahí, en su carta astral. Ellos vienen completitos y de hecho vienen en armonía, porque por más que nosotros vemos los elementos así como dispares, siempre hay una armonía igual, no porque los elementos sean menos o más, como habíamos hablado, sino que también se configuran de otra forma en los aspectos y al final recopilamos el agua de otra forma y todo. Lo que pasa, y ahí explicándole, es que la forma en que nosotros nos sentimos incompletos o que nos falta algo, no es esa palabra, que después la Javi la va a explicar bien porque ella definió bien esa forma, sino que es un tema como sagitariano, ¿ya? Por ahí va, justamente como ayer también tuvimos la luna en Sagitario, va con el tema referente a eso, de que siempre Sagitario anda buscando, como que le falta, ¿ya? Pero no es así, no es que te falte, sino que comúnmente, por lo que decías tú de la ley del espejo,
uno, uno reconoce en uno, o sea, tienes que hacer un reconocimiento interno, lo que te muestra el otro, ¿ya? Tú, el otro te puede, el otro o las situaciones, porque puede ser una persona o situaciones, te muestran algo que tienes que reconocer en ti mismo que ya está, que se ve en la carta astral, pero tienes que reconocerlo, vivir esa experiencia que te trae el otro a través de sus elementos, sus signos, su energía, su resonancia, etcétera. Entonces, eso que te muestra el otro es algo que tienes que reconocer y es como que te despierta algo. Esa situación o esa forma en que te trataron, etcétera, te despierta algo que ya está en ti. No es que te faltaba, sino que ya está en ti y por ende tú tienes que, bueno, y así me pasa que a veces yo les puedo decir y vivir la experiencia de que reconozcan en ellos, pero aún así les falta porque les falta vivir más experiencia referente a ese elemento, porque yo se los puedo mostrar y decirle, no, sabes que tú tienes una habilidad en esto, y yo por más que se la diga, no lo va a reconocer hasta quizás tenga que vivir la experiencia, puede ser fuerte, traumática, no sé cómo, pero que le va a mostrar finalmente y se va a dar cuenta, porque ese dar cuenta se hace de una forma natural, para reconocer lo que somos, reconocer que hay algo en nosotros, para sacar ese potencial que nosotros tenemos internamente. Y que tiene que ver con lo que Javi redondeó, porque lo redondeó lo explicó súper bien a nivel sagitariano. Así que le paso la palabra a mi hermano. Bueno, la verdad es que es bastante sencillo. O sea, cuando estábamos hablando era una cosa que no me podía cerrar, era la palabra incompleto, porque estamos completos. Sí, es una expresión que se usa mucho, pero también que viene mucho de la ignorancia, la falta de conocimiento también de la gente de estos temas. Entonces, la idea es obviamente ir modificando esas cosas. Y bueno, yo llegué más que nada a definirlo como que no es, si bien la gente lo define como me siento incompleto o me falta algo, no es eso, sino es un sentimiento de exploración o el sentido de exploración innato que hay en nosotros y que siempre nos está invitando y nos está impulsando a buscar más, a vivir más experiencias, a querer más, pero no desde la avaricia, sino desde algo súper genuino, desde nuestra esencia, desde ya partiendo con que el universo no es estático y está constantemente en movimiento y en evolución. Es simplemente eso, un sentido que reconocerlo como de exploración, que nos invita a conocer el mundo y por ende conocernos a nosotros también, o conocernos a nosotros también, conociendo el mundo también. Van de la mano. Y de hecho es muy curioso porque antes de empezar el vivo estaba rayando en mi croquera. Siempre rayo cosas raras. Y no sé si se ve, pero rayé precisamente un infinito y un arco sagitariano. Entonces me hizo mucho sentido porque el infinito vendría representándonos a nosotros, el ser infinito, pleno. Y bueno, y el arco sagitariano por toda esta energía de sentido de exploración, que obviamente Sagitario y Júpiter te invitan a expandirte de una manera sana, a explorar y como dije, cambian esa concepción de que me falta algo o de que necesito algo de afuera, ¿no? Sino que abracen ese sentido de exploración, reconózcanlo y dejen que los mueva también. Acuérdense que nada es estático. Nosotros tenemos, porque venimos también de una generación, bueno, o hubo alguna generación que, bueno, por diferentes cosas transgeneracionales, sí, pues era más como de que todo tiene que estar estático, de que las cosas son así, de que uno hay que lograr estas cosas en la vida, el trabajo fijo, todo fijo. Y no, pues, ¿cachai? Siempre hemos sido seres de movimiento, en algún momento nos asentamos, pero naturalmente somos seres que iban y venían. Entonces, y la vida es así. Por eso muchas veces hay resistencia al cambio porque te sacan de tu zona de confort o de lo que uno piensa que tiene que ser para toda la vida, pero las cosas no son así y así también al darle permiso a eso, le estás dando permiso a que cosas aún mejor lleguen. Entonces, al final, eso es la idea. Ya empezar a fluir, ser como el agua, permitir que lleguen cambios, de que nada es estático e ir moviéndote con la vida. Y así, obviamente, yo encuentro que es la mejor manera de vivir al final.
ya que va fluyendo con la misma vida, no vas chocando con ella, por así decirlo. Char, ¿algo que quieras agregar? Oh, bueno, yo entonces, redondeando también lo que dice... Sí. Redondeando lo que dice Javi, acuérdense de los elementos y que hay distintos modos dentro del elemento que es cardinal, fijo, mutable. Entonces está bien que nosotros, por ejemplo, queramos salir a buscar, que es la parte de fuego cardinal, que está bien que una vez que lo encontramos estemos en una etapa de reposo, de estabilidad, de pausa, de espacio, de stand-by, de descanso, que es normal, ¿ya? Estás bien, estás descansado y te sientes pleno, ya te sientes, sí, esto lo logré, está bien, está todo ok. Y está bien, y no es porque te sientas incompleto o que te falte, que comiences con ese sentido de búsqueda que tiene que ver con tu parte sagitariana o de Júpiter, donde esté posicionado, para salir a buscar algo. Y ahí otra vez se activa de nuevo el movimiento de que quiero cambios, por ejemplo, que está la cardinal fijo mutable, quiero cambio, quiero una mejora, quiero algo más. Y ese algo más está bien, ya como dice Javi, permítanse, dense el permiso, acepten esa invitación del universo a seguir explorando. Y va a ser cíclico. Lo busco, lo inicio, me estabilizo. Esto igual que el sistema digestivo. Ustedes entran la comida por la boca, la digieren, la disfrutan porque tenían hambre, entonces buscaron algo para comer, la digirieron, el estado de reposo, stand-by, no, estoy bien feliz, veo una película de Netflix, ¿ya? O nos escuchan a nosotras. Y desechan, porque tienen que integrar también, una vez que ustedes integran, que en la etapa de reposo justamente y la etapa del stand-by, del descanso, es cuando nosotros integramos o digerimos, ¿ya? Y una vez que nosotros integramos y digerimos la experiencia que obtuvimos de acuerdo a lo que sucedió, a lo que hicimos, una vez que lo integramos y lo digerimos, ya empieza el descarte. Esto ya no me sirve, esto sí me sirve, esto no, como el sistema digestivo que va seleccionando para alimentarnos a nosotros y ir a todos los órganos. Ya lo digerimos, lo integramos y esa sensación de integración que tiene que ver con tu elemento agua, que disuelve, ¿ya? Te deja espacio porque ya te llenaste, pero lo disolviste, obviamente se va a hacer más chiquitito, por así decirlo, lo disolviste, ya está integrado en ti, ya te expandiste con esa integración, ¿ya? Y de ahí ya te da cabida para algo más que tú quieras explorar, un sentido de querer explorar. Ya empiezan a cambiar esa falta o esa parte de incompleto, no es tan así, no es así de hecho, es que uno como humano quiere seguir explorando más porque vas integrando otro tipo de cosas, ¿ya? Entonces, no se sientan como que, ay, pucha, ahora estaba estable y me tienen que pasar cosas para que otra vez se mueve esto, está bien, ya tómenlo como una invitación del universo a que lo estás impulsando a explorar más allá porque ya digirieron, ya integraron algo, ya tienen la parte capricorniana, ya tienen una experiencia, ya tienen una autoridad en algo, entonces pueden seguir explorando, que es lo que les pasa también a muchos jóvenes que estudian una carrera porque lo impulsa con algo, quieren eso, lo estudian y después salen y terminan trabajando en otro lado. Y es por lo mismo, porque necesitaban integrar esa carrera como estudio, esa integración, eso, compartir con compañeros, etcétera. Y después, si quieren trabajar en otro lado, acepten la invitación del universo que le está diciendo, ya digeriste esa parte, sigue por otro lado, no importa, no es tan así como no se agobien por eso, ¿ya? Así como redondeando el tema. Entonces, ahora para hacer un paréntesis, me disculpan, sigo enferma todavía, así que paciencia. Para hacer un paréntesis, vamos a explicar un poquito qué es un signo fijo, mutable y cardinal para aquellos que no saben nada de astrología, o sea que esto les llama la atención y quieren empezar a estudiar la astrología. O sea, ya. Lo que ¿cuáles son las fijo, características del signo fijo? O sea, lo que pasa es que como le había explicado en un video que también lo adherí al Telegram, de los elementos,
de que cada elemento tiene una modalidad, ¿ya? Una modalidad del cual nos hace a nosotros responder a ciertas situaciones, ¿ya? Es como el modo en que respondemos, el modo en que se mueve esa energía en nosotros para enfrentarnos a los desafíos, para vivir experiencias, para responder, etcétera, ¿ya? O sea, para buscar todo lo que es la vida en sí. Y estos elementos, que son agua, tierra, fuego, aire, ¿ya? Están divididos en cardinal, fijo, mutable, ¿ya? Como es, hay un tema que yo también expliqué, que lo que es cardinal, fijo, mutable en los elementos, de acuerdo a los libros de antaño, ya están definidos como esto es cardinal, esto es fijo y es así, ya como que lo determinan de esa forma. Yo viendo como la parte como más evolutiva, vi que el elemento, ya partiendo por Aries, por ejemplo, en fuego, Leo y Sagitario, están, por ejemplo, el cardinal, fijo, mutable, ya es el grado evolutivo. Por ende, el cardinal con Aries tú inicias, voy a usar una sola palabra nomás porque hay muchas definiciones. Aries, tú inicias el movimiento. Después estás con Leo, que es la parte fija, la parte estabilidad, la parte como que las brasitas, el brillo de la llama, ¿ya? Después Sagitario quiere expandir ese fuego interno lo quiere expandir, quiere ese sentido de exploración, que está bien. Lo mismo en tierra también, por un grado evolutivo, que no es en los libros, o sea, no, ustedes sepan, en los libros de astrología no es tan así, sino que yo estoy creando mi propio sistema moderno. Está perfecto. También con Tauro, es lo que con Tauro es la parte, sí, con Tauro es la parte que yo inicio algo porque yo tengo, con Tauro me permito bajar la información para poder moldearla con mis manos, ¿ya? Inicio esa energía de tierra. Con Virgo la estabilizo, pero por un sentido de eficiencia, de optimización, como la hago más productiva, ya con el tema de fijo, que Virgo en este caso es en el otro lado mutable, que también se permite ese cambio, porque siempre quiere mejorar, ¿ya? Pero estabilizo la energía, ya la logro eficiente, por así decirlo, bien como corresponde, y después paso a Capricornio, que ya con esa eficiencia y con ese bajar lo que venía, moldearlo, ya logro las metas y logro concretar proyectos o cosas con esa estructura que viene capricorniana, con un plan de acción, ya tú te planificas con algo. Lo mismo también con el agua, sí, con el agua y sí, con el agua, no me nació el agua. El agua, empiezo con la parte cáncer, que la cáncer es como la cuevita, de sentir, tengo a mi gente, la familia, la emocionalidad, los sentimientos, ya estoy como aquí en la cuevita, ya, pero necesita salir, ya, digamos la parte cardinal le dice sale, ya, la parte canceriana de evolutiva tiene que salir, ya, y ahí se la parte como del inicio. Y la parte potencia se estabiliza con el Escorpio, ya, con esa intensidad fogosa de, uno dice fuego, pero es que es así, como que, porque acuérdense que Escorpio también tiene que ver con Marte, por eso tiene como esa energía también como de geyser, así como que explota, y necesitan esa intensidad para al seguirnos signo, que es Piscis, que con esa intensidad, para que así no te pasen a llevar en la parte pisciana, ya, porque comúnmente acuérdense que ya el Piscis ya como que se disuelve en todo, ya como que siente toda la parte emotiva, la parte más allá, la parte intuitiva, la imaginación, etcétera. Entonces, empiezan esa parte como cardinal, ya del inicio que tiene que tener de cáncer, la estabiliza con Escorpio, con esa intensidad logra formar algo, formar como esa masa, esa panza de energía, para poder utilizarla en Piscis, y Piscis ya se va adaptando porque se va disolviendo y todo, ¿ya? Y en la parte de aire comienza con Géminis, que Géminis tiene que salir a buscar, tiene que salir a buscar, a curiosear. Luego después está con Libra, que necesita la interacción, ya está interactuando a nivel de relaciones con los otros, con diplomacia, con armonía, bien, con la parte Libra, que es la parte ya como más estable, y ya después pasa a Acuario,
que ya esa estabilidad, pero ya quiero compartirla al grupo, ya hagamos algo y te invita como el cambio y evolucionar y etcétera. Ya, así como que vamos viéndolo el tema de la energía. Y siempre vean, por ejemplo, hay muchos signos, por ejemplo, Tauro a veces se confunde con Capricornio, pues sí, no es que se confunde, sino que son del mismo elemento tierra. Y tú a veces puedes ser Tauro, pero te sientes más capricorniano. No es porque sea negativo o malo, sino que porque tú, Tauro, ya pasó un proceso evolutivo del elemento tierra y vives la parte terrenal de Capricornio mucho más intensa, porque la disfrutas con Tauro, ya la optimizaste con Virgo y ya en Capricornio ya te sientes con la tarea lista, con la tarea hecha, con la experiencia lista. Entonces, Ale. no es que siento Capricornio, sino que tú ya evolucionaste tu elemento tierra, de acuerdo a la experiencia que viviste. Y de eso se trata, que tú ya evoluciones tu carta de acuerdo al elemento, que vivamos todos los elementos en nosotros, todos los signos los vivamos en nosotros, para que podamos aportar. Recuerden que la información que ustedes hacen aportan a la conciencia universal para poder expandirnos. Hay un dato interesante, Ale, en todo lo que dijiste. Sí. Soy Sol en Tauro, Luna Capricornio, Ascendente Virgo. Imagínate lo que soy. Está todo tu elemento tierra ahí. Bueno, tú lo vives diferente. La emocionalidad la vives diferente. Sí, pues tú vas viviendo todo ese ciclo. Sí. Es todo tierra. De hecho, mi hijo mayor, exceptuando creo que el ascendente, también tiene los 3 signos. Dos de 3. Tiene Virgo y Tauro en su propia carta. O sea, entonces el más grande es metódico. Te das cuenta que es metódico. Necesita que esté todo estable, que esté todo en su lugar. Pero bueno, está bueno hacer este pequeño como paréntesis para que vayan viendo los que sí se están interesando en esto de aprender la astrología y la carta natal como tal, que vayan viendo en estos pequeños paréntesis cómo se van manifestando los diferentes signos según sus características particulares, y así también poder ir identificando de a poco en cada uno los rasgos que va manifestando. Que esto también aplica a esto que decías antes de, por ejemplo, empezás estudiando una carrera y terminas con otra, y es porque, digamos, tu signo evoluciona en lo que vas estudiando y de repente te hace el clic y cambias porque ya no evolucionas más. Tenés que pasar a la etapa siguiente. Entonces es como que parece que no está enganchado, pero en realidad sí, porque esto nos permite a que cada persona de a poco vaya encontrando su núcleo, su propio centro, y ahí vaya fijando las cosas que quiere hacer, o de qué quiere trabajar, o si sirve para trabajar en equipo o no. Hay gente que la verdad no es como que no sirve, sino que no tiene las características para poder trabajar de modo óptimo en equipo, sirven mejor solos. Y hay gente que al revés, capaz que solos no hacen nada, pero en equipo es como que se motivan más, se potencian más. Entonces, esto también tiene que ver un poquito cómo conjugan los elementos, en qué etapa está cada signo dentro de nuestras cartas natales. Esto te lo peleo. Bien. Porque, ¿qué? Bueno, universitaria estoy estudiando una no carrera. Después voy a estudiar otra carrera que no tiene nada que ver, pero ambas carreras las quería hacer de secundaria. Todavía no las quiero cambiar. Y no sé si tienen tanta relación con los signos, es decir, licenciatura en criminología y seguridad y después relaciones internacionales. Es como que a mí, en mi caso, con los signos, no me está afectando en realidad. Pero puede darse, por ejemplo... Es que depende o sea, los trabajos en equipo, por ejemplo, me ha pasado, le ha pasado a varios compañeros que nos separamos en grupos y por ahí con otro no se llevaba, pero con otro grupo sí, y son gente que están acostumbrados a trabajar por separado, como yo. Entonces, mi caso, hasta que no me tocó el grupo con el que me llevo mejor ahora, por ejemplo, no coordinaba, no hacía bien las cosas, como que no salía todo mejor fluido, sino que depende también del equipo que te toque. No solamente la persona, sino como de ver
cómo también se integra. Hay todo un trabajo también por detrás en todo eso, donde, bueno, esto sí, también se especializa en mi facultad, que son los trabajos en equipo, porque no busca que uno se lleve todo, sino que integre y a la vez exprese. Entonces son otros aspectos que por ahí se mantiene un toque apartados, olvidados, y se menciona uno, pero hay mucho más para tener en cuenta, y por ahí eso, con viéndolo y uniéndolo también con astrología evolutiva, ayuda a mejorar todo ese rendimiento. Sí, hay una cosa bien importante que tiene que ver con que nosotros integramos a través de los vínculos, de las relaciones. Por eso es importante relacionarnos. Está todo este tema acuariano de aire, digamos, de poder nosotros integrarnos. Así integramos, ya, con información y todo. Y recuerden que, por ejemplo, cuando ustedes tienen su carta astral y viene otra persona, es como que viniera con su carta astral. Y, por ejemplo, ellos siempre mencionan el sol o ascendente porque son más fáciles para entender. Viene su sol en Tauro, por ejemplo, y te toca con tu ascendente. Entonces, tú la manera en que integras ese sol taurino es una descripción distinta, un concepto distinto para que tú integres a tu ascendente, ¿ya? Te puede venir también un Plutón en Tauro, ¿ya? Un Plutón en Tauro de la persona, y ese Plutón en Tauro, que es como la parte de intensidad, te lo trae a tu ascendente para que tú lo integres de esa manera, ¿ya? Entonces tú haces el conducto para poder integrar esa energía plutoniana taurina de una forma para que tú puedas comprender tu ascendente de otra perspectiva, con otro punto de vista. Y así también quizá pasa mucho, muy recurrente, que en las parejas comúnmente el sol es de la persona, tiene que ver con el ascendente o la luna de la persona. Es muy recurrente, muy como que siempre está pasando, o en las familias también. Y los amigos les traen, por ejemplo, el Júpiter en Tauro, se lo traen para vivir el ascendente más del amigo, ¿ya? Pero de la relación de pareja es distinto, etcétera. Y lo mismo cuando tú puedes tener una casa vacía, ¿ya? Una casa vacía sin planetas, y viene una persona que va a traer su sol en esa casa para poder tú entender ese signo. Por eso es que es importante saber en la astrología qué significa cada signo como independiente, como signo, como solito, sus conceptos, y tú lo asocias con eso que te llegó de información. Y por eso es que uno se confunde y no entiende que hay cosas que se contradicen, etcétera, y es por eso, porque tú, de manera independiente, lo vas a entender siempre distinto, porque es de otra forma que lo estás viviendo tú, porque tienes otros aspectos. Por eso es que vamos alimentando, la astrología se va alimentando de más y más, de temas psicológicos, de temas trascendentales, ahora del tema de geometría sagrada, que también se está viendo mucho por el tema de los aspectos que va formando, que forman una figura geométrica. Entonces, se va integrando más porque va llegando más información, y obviamente que tenemos que irnos actualizando, ¿ya? Pero no se cierran a esas cosas. Siempre digo no se cierran, porque se va ampliando el conocimiento referente a eso, y cómo tú vas tomando ese Plutón de tu amigo o ese Júpiter de tu amigo para integrarlo en tu ascendente o en tu sol o en tu área de relaciones o en tu área de diversión de la casa 5 o en tu área del trabajo, de la casa 10, etcétera. ¿Ya? Por eso es que la vives diferente y distinto. Y obviamente que tiene que ver con la resonancia. Siempre hay un tema de resonancia ahí que tiene que ver con los elementos, y si te resuena o no te resuena, y ahí tú mismo vas filtrando, como se decía, tú filtras, integras. Si no te gusta, desecha. ¿Ya? Para eso también te tocan este tipo de grupos, que algunos no hay cómo que funcione, y es porque tú tienes que descartar y poner tu Marte o poner tu Plutón y decir, sabes que no, y tratarlo de hacer muy capricorniano, cumplir con la responsabilidad del compromiso, ya tú cumples con el trabajo, pero tú ya después descartas, ¿ya? Entonces, eso te enseña el vivir los elementos, los signos, para tú poder un buen fluir en tu vida, ya, para que no sea, como dice Javi, que no sea de choque, sino que fluyas porque tú tomas la decisión de decir, ok, yo tomo este grupo que me tocó, que no me gusta, con responsabilidad, con compromiso, pero yo después descarto, no tengo por qué ser amigo de ellos ni nada.
¿ya? Entonces, es eso. Entonces, eso te da como un alivio, te sacas la mochila de andar siempre de forma vegetariana, como, ay, sí, me tiene que caer bien con la sonrisa, pero por detrás, no, no quiero, no me agrada. Mejor cumplirlo para poder después fluir mejor y no que esté en choque. En ese caso es un poco esto que decía antes de, o sea, los signos nos permiten en gran medida tener un mapa al momento de vincularnos. Y yo le voy a explicar más a lo cotidiano, es esto, cómo te vinculas con el otro, cómo te llevas con el otro y cómo vas integrando los aspectos del otro, aceptando o no. O sea, aceptando siempre, pero después viendo si lo integras o no. Ahí está. Depende de lo que te lleva a vincularte con la persona, cómo son los rasgos, cómo te sirve, si no te sirve. En mi caso, por ejemplo, yo tuve siempre, a mí me decían fantasma en la escuela, porque yo llegaba a la escuela, hacía mi horario, cumplía, o sea, muy Capricornio, porque tengo un Capricornio ahí marcado. Es más, creo que si no tengo a Neptuno, tengo a Urano en Capricornio. Entonces yo llegaba, cumplía, hacía mi trabajo, llegaba al horario del colegio y no me encontraban a la salida. Porque era más rápido mi huida que mi llegada. Entonces no me veían, pero estaba presente, tenía las notas, sabían que estaba, no sabían cuándo llegaba, porque llegaba tarde, pero me escondía de tal manera que no me veían. Entonces, como yo estaba, pero no sabían ni cuándo llegaba ni cuándo me iba. ¿Pero por qué? Porque era mi responsabilidad cumplir con la escuela. Era así. Y yo dije, bueno, es un rasgo adolescente. Pero como terminé, después de tener a mi hijo más grande, terminé el secundario de grande, me di cuenta que la escuela de adultos hacía exactamente lo mismo. Llegaba, cumplía horario, era como llegaba, fichaba, salía. Punto. No había otro. ¿Pero por qué? Porque mis características de responsabilidad me llevan a hacer eso. Llego, cumplo y me voy. Es como, no llegaba a vincular. Obviamente había muchos bloqueos, un montón de cosas que ahora ya las tengo como más sanadas, ¿no? Ahora como que me vinculo más. Pero en ese momento, o sea, venía de muchas cosas que no tenía sanadas, la verdad que es esa. Entonces, vincularme con el otro, abrirme al otro, era como decir, no te voy a permitir que entres a conocerme porque no quiero. Entonces, también había un par de temas ahí que arreglar. Pero es esto, la vinculación, las cartas y los signos te sirven mucho para tener como un mapa. Esto es muy estratégico, muy mental, como un tablero, a ver cómo te vas moviendo para que las cosas funcionen. Obviamente sin ser tan fríos, ¿no? O sea, obviamente las personas son personas, no cosas, no piezas. Pero bueno, es ir buscando la idea. Y a veces me ha pasado que cuando una de las partes, por ejemplo, en equipo, yo jamás trabajé en equipo, no porque no quisiera, sino porque sola soy más eficiente. Pero ¿qué pasa? Entendí que, por ejemplo, me cargaba demasiadas cosas y no delegaba tareas. El no delegar tareas también te sobrecarga. Pero eso lo vas aprendiendo con el tiempo y cuando vas precisamente evolucionando, que te sobrecargas y más. Entonces, cuando una parte del equipo no respondía, yo daba la cara, pero los mandaba al frente. En todas. O sea, si yo tenía que exponer, yo voy, yo me la banco, me la aguanto sola, pero no te pienso dar un solo punto de la nota. Y me lo quedaba. Pero porque soy, o sea, tengo esa cosa como tengo este Marte en Virgo y tengo el ascendente en Aries, es como la parte que me la voy a cargar sola, era metódico, porque no es que te lo hacía tipo, nunca humillé a nadie, nunca rebajé a nadie, ni nada por el estilo, pero de a poquito, método por método, te iba bajando caña. Es como te ibas arruchando el piso de a poco. Soy muy de esa estrategia. Es como de a poquito y haciendo las cosas bien, te voy limando el piso hasta que te caiga solo. Entonces, obviamente esa parte ya la arreglé. Tenía mucha ira mal controlada, mal gestionada, un montón de cosas. Pero en su momento era así. Y después con el tiempo entendí que en equipo, si el equipo funciona, esto que vos explicabas, si el equipo funciona, si hay cierta, ¿cómo se llama? Sinastría, si hay cierta compatibilidad y se van armonizando
las formas, es mucho más fácil en equipo en realidad. Pero es esto que decía, descartar y tomar lo que sirve, ¿no? No quedarnos. A veces trabajar en equipo no es que nos saca, por ejemplo, esta parte de estar completos, sino que al contrario, como dice Ximena, nos potencia a sacar lo mejor, porque querés ayudar a ese otro a que también, ¿no?, saque lo mejor. Es como que la potencia positiva es buena, porque vos sabés en qué es bueno cada uno, y es como, bueno, vos haces esta parte, el otro, y funciona porque en vez de enfocarte en lo malo, te enfocas en lo positivo que trae el otro. Y eso es muy copado. ¿Javi? Sí, que iba a decir que Indiana comentó algo interesante, que dice, yo era el líder siempre en la secundaria, hoy día lo tengo reprimido y no consigo tomar las riendas de la mayoría de las cosas que me pasan, es como que me pasan por arriba. En ese caso, no sé si alguien quiere ahondar. Obviamente no tiene los signos, pero es algo que pasa muy recurrentemente, que lo que éramos cuando chicos, cuando grandes, no es así. O sea, ahí tiene que ver con... lo que pasa es que ahí hay un tema porque se está cuestionando algo que quizás no es necesario que se cuestione, o puede ser que también ciertas situaciones, que depende de la situación, depende si se está cuestionando algo que no es necesario y se está enfocando en algo que ya pasó, que ya integró, queriendo volver al pasado, o que quiere finalmente, o que pasaron situaciones que te bloquearon ese tipo de energía y necesitas como que sacar el tapón, por así decirlo. Depende de la situación, cómo lo estés viviendo, y obviamente ahí se hacen ciertas preguntas para que con la misma pregunta tenga la respuesta, y etcétera. O sea, no depende de lo que esté pasando ahí en esa persona. Exacto, el contexto. Y bueno, sí, y todos los detallitos que aportan al final al tema. Sí. Cuando ustedes preguntan estas cosas, es lo mismo, aplica a lo mismo de Santa Esmeralda y Santa Amatista y las aulas de práctica. Necesitamos el contexto, por lo menos el signo. Y después tienen que hacer las consultas personalizadas. En esto sí lo digo porque Ale no lo sabe. El contexto, nosotras tres lo sabemos, pero es un toque tema delicado, al menos para acá. Y después, si Indiana quiere y lo quiere hablar tranquilamente después con vos, le pasamos el contacto, o bueno, le decimos que vaya al chat de astrología, que ahí estás. Sí, o por último me manda un audio, no hay problema en conversarlo y le veo con su carta astral y vemos los tránsitos, porque también acuérdense que es un tema de tránsito, de incluso de progresiones, que haya cambiado, por ejemplo, de la parte de Sagitario ahora es Capricornio, etcétera. O sea, en qué situación está pasando energéticamente. Ahí se ven hartos detalles. De hecho, creo que Indiana fue la que te contactó, que me mostraste, así que ya creo que está cubierta esa entonces parte. Estamos al otro lado. Y lo otro que dice Indiana, que dice que lo comparto porque suelo escuchar muchas veces el decir, yo antes era de tal manera y ahora no soy. Y está bien. Como dijo al final, puede ser por un montón de factores, ya sea por un aprendizaje aprendido o por algún bloqueo. Está perfecto. Sí. Obviamente ahí, ¿qué pasó? Lo tiene que hacer descubrir la persona, ya sea con un terapeuta o ella misma sola, pero haciendo un trabajo interior, para ver si es algo que tiene que desbloquear y que tiene que, por así decir, recuperar o volver a sacar a la luz, o bien es algo que ya cumplió su ciclo y tiene que seguir moviéndote y experimentando de otra forma. Sí. Sí, que pasa mucho en las progresiones, porque acuérdense, las progresiones es un año por grado, entonces de repente cambiamos de un signo al otro y eso es como, puede ser un balde de agua fría o puede ser una expansión. Entonces puede ser que tú seas, por ejemplo, Urano en Escorpio, no Urano, porque son los planetas personales que se ven más. Por ejemplo, la luna en Escorpio, y pasaste a la luna ya... de verdad que mi hermana es luna en Escorpio. Luna en Escorpio, y pasaste a la parte sagitariana, que esa intensidad ya no estaba, entonces como que te relajaste, etcétera. Pueden haber distintos factores respecto a eso, y ahí es donde se ve la astrología, dónde está. Y cuando tú te das cuenta que es un tema energético, que es un tema quizás no de ti, sino que es un tema de energías que están fluyendo, que tú tienes que dejarte que fluyan, tú dices, ya, es algo que yo tengo que vivir la experiencia, entonces ya empiezas tú a aceptarla,
a integrarla más ya desde la comprensión, que ya está, es porque está sucediendo esto, ya lo comprendes, lo entiendes, y como que se destapa todo eso y ya como que puede que vuelvas de nuevo con ese tipo de energía, porque ya no la chocas, como dicen, ya no la prohíbes, sino que como que te permite el flujo y ya la integras ya con ambas cosas, como que ya se juntan, ya se fusionan de otra forma. Entonces quizás ahí hay algo que se podría hablar. Y también hablando sobre el mismo tema, que por ejemplo, decir, como que dijo Jess, que era como muy fría, entre comillas, pero es que no es que sea fría, ahí hay que, por ejemplo, hay mucha gente pisciana le dice piensa con el corazón, y mucha gente capricorniana dice no, mejor pensar con el cerebro que con el corazón, no. Y ahí está la forma, nuestra cruz de comunicación, que horizontalmente es como para relacionarnos con los otros, desde nuestro centro, y con la unión que tenemos de nuestro cerebro y nuestro corazón a través de nuestra comunicación del chakra de la garganta o de nuestra forma de ser, ¿ya? Por eso es importante que este es un juego, mantener el equilibrio. Para todos los aires está bien, razonar está bien, ¿ya? Para todos lo que es agua, sentir está bien. Lo que es fuego, querer cambiar y dar un giro está bien. Lo que es tierra, la estabilidad, el reposo, está bien también, ¿ya? No es que uno sea mejor que el otro, ustedes tienen que ir jugando con eso, ¿ya? No quedarse con el aire pegado de que razonar está bien y todo lo razono y no siento, porque si siento me voy a perder. No, dense el permiso, como dice Javiera con esa palabra permiso, me gustó. Invítense a traer el corazón y a equilibrarlo. Esto es un juego, estamos aquí jugando al equilibrio y permítanse eso, ya de integrarlo. Somos todas esas cosas. Razonar está bien, sentir está bien, los cambios están bien, la estabilidad está bien. No es que sea una mejor que otra, así que tranquilícense esa parte, esa ansiedad de que pueden equilibrarlo en ustedes mismos, ir tambaleándose, ir resonando y etcétera. Yo digo esto, yo me da risa porque yo digo estas cosas y a mí me cuesta también equilibrarlo, porque a veces soy mucha mente o mucho de sentir, entonces uno lo dice y uno tiene que tratar de ser coherente, porque a veces uno mismo se pilla y dice, pucha, ya me puse de esta forma, ya me puse de esta otra. Entonces ahí también ustedes agárrense para el deseo y diga, ya me puse ya puro mente, puro aire, o ya me puse que súper estricta y responsabilidad y tengo que cumplir y los horarios. Ustedes mismos agárrense para el deseo y ya a tomarlo con humor, ya se relaja y uno dice, ya, si tengo que relajarme. Cuando nada resulta y dice, nada me resulta, es como que tengo que quedarme en la casa. Quédate en la casa, tenías que quedarte en la casa, ya, ¿qué más vaya a hacer? Sí, es muy... Hay otra pregunta. Sí, la verdad que sí. Sí. O sea, para terminar con la serie de preguntas. También ¿tiene que ver con los septenios? Sí. Y el retorno planetario depende del planeta también. Así es lo que dijo Indiana. Cuando se te cumple el ciclo del todo retorno lo que, planetario. De todo lo que dijimos tenía que ver con los septenios, como dijo ya, sí tiene que ver, pero no solamente los septenios que se relacionan a Saturno, sino con todos los ciclos de cada planeta, con tu propio Sol, con tu propia Luna, todo es cíclico. Y todo eso es ciclo de influencia. Así que todo tiene que ver con todo, por así decirlo. Sí, por ejemplo, como ejemplo, chiquillo, es, por ejemplo, yo soy Sol en Escorpio, pero ya por mi edad, yo ya tengo 43, mi Sol está progresivamente en Sagitario. Entonces, yo el Sol ya lo estoy viviendo de otra forma, soy Sol en Escorpio, pero hay una esencia sagitariana en mí de que estoy explorando, una esencia distinta. Sigo siendo Sol en Escorpio, la esencia, pero hay algo que está sucediendo ambientalmente que es sagitariano y yo tengo que irlo reconociendo en mí, ¿ya? Por eso es que se ve mucho también el tema de las progresiones en estos cambios que a veces suceden. Entonces, cuando yo ya lo entiendo, lo comprendo y lo digiero y lo acepto. Entonces, eso quizás falta como ese entendimiento, decir, ya, no es una carga. No, de hecho, puse acá, por ejemplo, cuando hay periodos de estancamiento, no es necesario vivirlo desde el sacrificio. Por ejemplo, decir, ay, estoy estancada, no me puedo mover, que de hecho también hay mucha gente que dice,
que está estancada y se siente que no se mueve, que no pasa nada y que no avanza, pero es que deja de apretarte con ese estancamiento y vive la experiencia tranquilo, disfrutando a tu ritmo, ¿ya? Sin sufrirlo, no es necesario sufrirlo, acéptalo nomás. Ese periodo de estancamiento que no avanza es porque tienes que vivir esa etapa de barbecho, de reposo, de stand-by. Entonces, tú al vivirlo, quizás ahí produces un cambio que ya se venía, porque tú te estás apretando a eso, y cuando ya tú lo sueltas, ya como que empieza a fluir, como dice Javi, que ya no estés de choque, sino que ya fluye, pero por tú mismo lo estás como frenando. Entonces, si estás en un periodo de estancamiento, de stand-by, te sientes como que no avanza, vívelo tranquila, sin sacrificio, así como ese como sufrimiento, ya con ese sufrimiento, sino que ya como relajado, ya lo estás viviendo, te está pasando, vívelo. Es esto de entender también, por ejemplo, que cada proceso tiene, o sea, como que tiene una etapa de acción, de pausa y de descarte o de integración. Esto que explicábamos antes con los signos pasa con las etapas, ¿sí? Más que nada porque esto del bloqueo también pasa mucho en la parte energética cuando, por ejemplo, quieren meditar y quieren contactar y quieren, como que quieren ascender más rápido de lo que la energía o el cuerpo les aguanta. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista, vamos a poner el angélico, que es el que manejamos nosotros, suben la energía, ¿sí? Por ejemplo, muchos empiezan, siento calor, me duele la cabeza, me duele esto, me duele la columna y estas cosas. ¿Por qué? Porque energéticamente estos movimientos planetarios, uno lo toma como que, no cuentan, no es el planeta en sí, al planeta, como siempre digo, al planeta en sí no le importamos, porque el planeta es neutral, es un planeta, punto. Sino la energía que mueve. Esta energía que mueve con la potencia del Sol y otras energías que están entrando, es lo que hace que nos recalibremos mentalmente hablando, ¿sí? Estos estados de conciencia. Pero para eso es lo que nosotros explicábamos de las pausas sagradas. Tenemos momentos donde van a ver que tenemos un montón de videos, un montón de actividad, que estamos constantemente, y hay momentos que nosotras mismas nos retraemos. ¿Por qué nos retraemos? Porque ese es el periodo de pausa. Ese periodo de pausa no es que estamos sin hacer nada, es el periodo de evaluarnos. Bien, ¿qué hicimos? ¿Qué sirvió? ¿Qué no sirvió? ¿Para qué? ¿Con qué? ¿Con qué seguimos? ¿Qué renovamos? ¿Qué sacamos? Y Cristal se maneja mucho, o sea, siempre decimos, nuestro año empieza con Aries, no empieza en enero, empieza con Aries y termina en Piscis. Entonces tenemos estos periodos que nos permitimos el accionar, pausar, descartar o aceptar y reactivar, ¿sí? Porque nos vamos moviendo exactamente como se mueve cada signo, cada fecha que se va moviendo astrológicamente hablando. ¿Por qué? Porque los planetas influyen en nuestra evolución personal. La energía planetaria, para que se entienda, influye en nuestra evolución personal, ¿sí? Entonces, ahí es donde, por ejemplo, yo sé que a muchos no les gusta porque, no sé, consumen la información más continua, les gusta esto de todas las semanas tener videos o todos los días tener videos, y nosotras nos manejamos mucho por esta energía, si tenemos la frecuencia, si no, si estamos integradas, si hay algún aspecto de nuestro que tenemos que evaluar, recoordinar, porque nosotras tres tenemos que recoordinar constantemente, bueno, ahora estamos integrando a Ale, entonces las cuatro tenemos como que recoordinar nuestras energías, a ver si va a funcionar el video, porque la idea es traerles los videos con la frecuencia de integración, que es lo que apunta Cristal. ¿Para qué? Para que cada uno después, como hace Ale, tenga su propio método de canalizar, contactar, entender su carta, entender los signos, los movimientos, sus retornos y todas estas cosas que son importantes al momento de ir hacia esta búsqueda, esta exploración sagitariana, de ir al viaje interior, porque a veces nos pasa que Sagitario te invita a un viaje, ¿sí? Todos piensan que es irse a la mierda, básicamente. Agarrar un barco, una bici, un algo y es salir y irse. Y no, muchas veces es simplemente la vuelta a la manzana, sí, pero no siempre hacerla como mecánica. No, salir, caminar en el parque y ese rato que estás en silencio, que estás desconectado del celu, de la compu, de la gente, que estás en tu mundo caminando, también haces un viaje, pero es un viaje interno. Sí, porque estás vos con vos mismo.
Entonces, por más que haya situaciones alrededor, que ves nenes jugando, o como digo yo, vas a ver a las señoras de Zumba, porque tienen toda la onda a la mañana, yo las miro y soy un zombie. Y es como, las ves, me alegra, yo no lo haría, no me gusta, no me llama, pero me gusta la energía que emiten, por ejemplo. Entonces, me las quedo mirando 5 minutos porque las ñoras ahí están todas más activas que yo a la mañana, que todavía no tomé mi café y tengo las ojeras acá. Entonces, es como, pero es una tontería, es robar energía, capaz, no sé, depende del punto de vista. Pero es mirarlas y decir, qué buena onda que le ponen. Y son 5 minutos que estoy conmigo misma de decir, bien, la paso bien, estoy conmigo y estoy disfrutando del bailecito de las ñoras ahí con toda la música a las 7 de la mañana. Entonces es como que está bueno, ¿me entendés? Hacer estos viajecitos que no es necesariamente irse lejos, porque uno dice, no tengo la plata, no tengo los recursos, no. Fíjate que hay a tu alrededor, sí, observa mucho el entorno, qué te refleja que hay a tu alrededor, que podés aprovechar y empezar a hacer estos viajes, estos movimientos. ¿Sí? Después los periodos de pausa, si es el día que te querés quedar en casa o nos pasa a nosotros a veces, hay días que no queremos hacer videos, por ejemplo, ya no nos cargamos los sábados con videos innecesarios, que vemos que son innecesarios. Cuando no hay preguntas ni nada, no los hacemos. Nos dedicamos a otra cosa. Capaz compartimos más en Telegram, hacemos convivencia, pero no estamos pendientes de, tenemos que cumplir un video. Entonces, esto para que entiendan, los movimientos de los signos, por eso trajimos a Ale, es mucho cómo se maneja Crystal para el autoempoderamiento personal y esto de la autoexploración, exploración sagitariana, ¿no? Aprovechando esto de la lunar y todo esto, sería un poco esto, como para resumir la idea. Sí, aprovechen, como dice Jess, aprovechen ese momento de estancamiento, de reposo, para prepararse para el viaje. Y ese viaje no tiene que ser, como dice Jess, así como irte de viaje para un lugar, sino que un viaje interno. Ya de repente tomar un curso, hay tantos cursos gratuitos, seguir a las chiquillas, pero hagan una cosa, o sea, igual tomen apuntes, porque la información que entregan las chicas, que yo ya he visto videos y es como yo también anoto, de hecho acá también presente yo también anoto cosas que dicen, porque yo después las proceso, cuando yo ya las integré, las anoté, de repente dejo el papel por ahí, de repente lo leo de nuevo y eso me hace sentido distinto cuando yo lo leo en una semana más. Entonces es importante que tomen apuntes de cosas que le hicieron sentido, porque es por algo esa frase les causó algo, no para ahora, pero es como que por algo, una señal, para que les va a servir para después. Cuando ustedes la vean por ahí, se les cayó la hoja y lo leen, y te trae como la respuesta a algo que estás viviendo en ese momento. Entonces también siempre siéntanse como en ese periodo de stand-by, como que están preparando el viaje, se están alimentando bien, todo para el próximo viaje que van a emprender de búsqueda, de reconocimiento, de qué me está mostrando el otro. Por eso es que es la pregunta típica que nosotros nos hacemos en biodescodificación, por ejemplo, cuando te duele algo, es ¿qué me trae este dolor? ¿Qué significa? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué me está mostrando? ¿Ya? Y ahí uno lo va decodificando, ya que también te muestra cosas y te hace esa pregunta, ¿qué me muestra? ¿Qué me muestra esta persona que me está diciendo tal cosa? Que también lo hablamos en el live pasado, ¿qué me está trayendo? Entonces, háganse preguntas, las preguntas que son muy conocidas a nivel de coaching, ¿ya? Son esas, y simplemente son preguntas que te traen, al hacerte la pregunta te respondiste al tiro, ¿ya? Porque ¿qué me trae? Y lo primero que se te venga, no lo pienses tanto así como a resonar, ¿qué me trae esta persona? ¿No? ¿Qué me trae? Lo que sientes, une tu corazón con el chakra garganta y con el pensar, ¿qué te trae? Lo que se te venga, rabia, ya, rabia, ¿por qué? ¿Qué viene con eso? ¿Qué tiene que ver? Algo a nivel mío familiar, etcétera, como que ahí vas integrando todo. Y esto de saber la parte como astrológica de los signos es importante porque como te trae esa información, recuerden que la parte aire, la parte, digamos, del cerebro, discierne, analiza, descodifica, asocia, ¿ya? Hay tipos de hecho hay hasta podas sinápticas, no sé si han escuchado el concepto de podas sinápticas, que comúnmente, por ejemplo, siempre me disperso, pero siento, por ejemplo, los niños hasta los 5 años sufren una poda sináptica, ¿ya?
porque se preparan para el primer ciclo de septenio, que viene a los 7 años. Hay una poda sináptica para ya enfrentarse a una etapa más madura, porque van a entrar al colegio, porque empiezan a leer, empiezan a integrar otras cosas. Entonces es necesario que poden a nivel neuronal para que les pueda integrar y recibir, para que puedan recibir más información. Ya, por eso se podan los arbolitos también, porque así eso digamos que lo que están acumulando energéticamente, ya cuando viene algo nuevo, lo pueden integrar. Por eso se llama poda sináptica. Y nosotros también estamos constantemente haciendo esas podas sinápticas para que podamos integrar y recibir nuevos conceptos. Entonces, por eso les digo que es importante estudiar este tipo de cosas, ya analizar ese tipo de conceptos, porque todos te ayudan a que con tu subconsciente lo analices, lo disiernas, lo descodificas y te trae la respuesta a ti mismo, ¿ya? Por eso es importante esa parte, porque tú ya la englobas y tú mismo haces el proceso, ¿ya? Por eso es rico rescatar conceptos de diferentes formas, anotarlos, cosa que así tú puedas integrarlo y tú misma tráete la respuesta, ¿ya? De manera solita. Claro, la idea es tratar de encontrar los diferentes caminos, ¿no? Porque es como explicamos siempre, no es que hay un solo método de evolucionar y autodescubrirse, sino que hay la verdad es que herramientas hay muchísimas. Entonces, uno a veces o se confunde o como que al principio, ¿no? Como que te abarrotas de ideas y es normal cuando estás explorando algo nuevo. Es normal. ¿Por qué? Porque querés conocer, querés saber qué es, cómo es esto, cómo funciona, ¿no? Pero con el tiempo, estas pausas sagradas, que yo les digo, no es que estamos haciendo nada, que a veces está bueno, porque a veces capaz que el cuerpo lo necesita, estar un rato leyendo, haciendo cosas más suaves, o simplemente descansando. Pero no es que en las pausas sagradas estamos haciendo nada, sino que estamos precisamente evaluando qué nos sirvió mismo haciendo las depuraciones físicas, ¿no? Cuando limpiamos papeles, cuadernitos, revisamos las notas que tomamos, los apuntes, también vamos haciendo una limpieza mental de la corteza, ¿sí? De lo que es la mente, las redes, como dijo la red neuronal. ¿Por qué? Porque somos una gran red neuronal y que tendemos naturalmente a expandirnos. ¿Por qué expandirnos? Porque siempre estamos en búsqueda de más. No porque seamos insaciables, sino porque tenemos esta naturaleza de evolución, ¿sí? Y sin explorar no hay evolución. Es como, por eso buscamos más. No estamos hablando desde la avaricia, no estamos hablando del acopio, no, estamos hablando de, tengo recurso, lo aprovecho al máximo posible, le saco el mayor jugo posible. Cuando entras en pausa, ves que te sirvió de todo eso, descartás, ¿sí? Que es la parte, lo que llamamos transmutación, pero serían los últimos 3 signos, los fijos, no, mutable. El mutable es el que se va, ¿sí? El que se va transformando, precisamente por eso tiene esa palabra, muta, cambia al próximo nivel. Entonces, cuando vamos estirando todo esto, ¿sí? Y vamos sacando lo que realmente nos sirve, lo integramos, agradecemos y descartamos lo que no, ahí es cuando consideramos que creamos lo que nosotros llamamos el criterio propio o la experiencia propia o la creencia personal, o sea, tiene un montón de nombres si vamos a lo cotidiano. Entonces, la idea, cuando nosotros traemos este video u otros, o compartimos la información, es que realmente todos saquen lo que sirve para cada uno de ustedes, según su experiencia, su carta, su vivencia, lo que sea, y saquen su propio método de canalización, de integración, de observar las cartas, de leer los astros. Esto después, más adelante, aplicar también para los tarot, y cuando empecemos a entrar a los arquetipos de los signos que están en las cartas, para que entiendan, ¿sí?, que cada uno tiene una percepción única, que puede combinar con los demás, sí, que puede coordinar con los otros también, pero es única y cada uno viene con esa codificación única que puede complementar a los demás, pero estamos completos, sí, nunca estamos incompletos. El sentido de búsqueda es porque buscamos siempre expandirnos, evolucionar
e ir a un nivel mayor de conciencia, pero porque estamos diseñados naturalmente así. Ale, ¿alguna quiere agregar algo? Yo por lo menos iba a agregar más cosas, pero algo me llegó y me dice que hasta ahí, porque si no, el exceso de información también causa, es para que integren. Ojalá redondear un poquito más el tema, que tú ya lo has hecho súper bien porque has integrado todo, pero es más que nada eso, que se queden con esta información porque tienen que digerirla para que así se comprendan ustedes, ¿ya? Sí, eso es lo importante. Acá todo es como para que puedan ustedes comprenderse y, como dice Jess, elijan el método que les resuena, ya elijan el método que si no les resuena la astrología, vayan a otro método. No por eso rechacen la astrología y no, cruz, no quiero, sino que no les resuena, no importa, sigan con otro. Algo más les va a parecer que les puede resonar. Y lo otro, también acuérdense, la astrología no es difícil, porque una vez que tú la integras con las demás ramas, la puedes ir entendiendo de otra parte, de otra perspectiva. Entonces, y eso es lo que yo trato de enfocar incluso en las cartas astrales, de que aprendan la astrología, pero integrándola a través de las emociones, la gestión emocional, cómo abordan ciertos temas, el tema, todas las leyes, la ley del espejo, la ley de la acción y reacción, todas esas cosas se van integrando. De hecho, la astrología, cuando yo las escucho a ustedes que no meten tanto la astrología, sino que hablan de otros temas, yo en mi cerebro voy asociando cosas para que vayan la gente entendiendo de que eso también se asocia con esto otro del planeta tanto, ¿ya? Es así, ¿ya? Y ustedes a medida que van escuchando estas cosas, de hecho yo en mis posts a veces en Instagram pongo, por ejemplo, la voluntad, el sentido de voluntad tiene que ver con Marte, ya, no sé, pues. La responsabilidad, cuando dicen, no, hay que ser responsable con uno, que ya tiene que ver con Capricornio. Entonces, así uno va uniendo cosas para que puedan tener ese entendimiento y discernimiento para poder procesar la información y seguir evolucionando o creciendo o estar en estática, no sé, por eso. Pero es como para ir redondeando, porque iba a decir más cosas que tengo anotadas acá, pero después dije, no, algo me decía que no, está bien, así, está bien con eso. No, estamos bien. Sí, sí, eso mismo también de probar cosas también alimenta este sentido de exploración que tenemos. O sea, por ejemplo, a veces quizás la astrología te puede resonar mucho en un momento, la estudias, la entiendes, por ejemplo, o quizás la dejas a la mitad y está bien, pero ya cumple su ciclo y después te llama la atención otra cosa. Pero lo que aprendiste en la astrología te va a servir en algún momento, o te sirvió. Y es una experiencia, entonces tomarla fue como, ahora sigo con otra cosa. Por ejemplo, me pasó con el tarot, por ejemplo, que yo lo estudié, bueno, tuve interacción en toda la onda, pero no lo ejercí, por así decirlo, o no lo sigo practicando porque me sirvió para una etapa en mi vida y todo el contexto que estaba pasando en ese momento en mi vida y sanación, etcétera. Y está bien, y por ejemplo ahora saco a relucir de repente los conocimientos que me enseñó a través de algo que digo o algo que hablo con una persona, pero no es necesario que si estudian así como súper capricornio, como que si estudian eso, tienen que ejercer eso, así como tallado en tabla, ¿no? Puede ser que lo prueben, que cumpla su función y se vayan a otra cosa, o que lo dejen a la mitad y también está bien porque también cumple una función, era hasta ahí nomás, etc. Entonces, alimenten ese sentido de exploración, limpien, hagan limpieza, porque así también le dan espacio a lo nuevo, como dijo Jess, esa parte de digerir, de descartar, es muy importante, no se desesperen si hay momentos de tranquilidad, porque son necesarios, aunque es muy fácil de repente uno cuando viene de un ritmo, por ejemplo, no sé, pues, nosotras que de repente somos como, vienen muchas semanas de activación, y de repente como que nada, y tú estás así como que te falta algo así, o sea, precisamente esa palabra, como que estoy haciendo nada y como que de repente el deber ser o la culpa de que no estás haciendo algo porque tenés que estar haciendo algo para como socialmente estar como, no sé, pues aceptado, que son puros conceptos y creencias erróneas. Y él no, pues como permitirse disfrutar, aprovechar ese momento para recargar, para digerir, aunque no te estés dando cuenta que estás digiriendo, pero igual hacer esa pausa sagrada para precisamente el ciclo nuevo que viene lo puedas agarrar bien.
Así que básicamente es esto, sí. Entiendo. ¿Querés agregar algo? Porque así ya después ya... No, más que nada que aceptar que también podemos ser unos gatitos, ya que también aceptar que somos unos gatitos, que también tenemos nuestro reposo, queremos estar descansando, ellos también exploran, también se alimentan, tienen contacto con el humano, lo justo y necesario a veces, pero eso, también podemos ser unos gatitos, observar también a la naturaleza. De hecho, observando la naturaleza, sin ni siquiera agarrar un libro, un video, observando simplemente la naturaleza y conectando con ella y viendo cómo es el mundo, los pajaritos, los animales, con eso puedes aprender también mucho, cuando tú vas pensando y viendo. Entonces a veces ni siquiera es una rama X, sino que es observando la naturaleza. Así de simple. Sí, por eso decía esto de... digamos, Sagitario nos invita a explorar, pero no siempre la exploración sagitariana es una exploración activa. Recuerden que tiene la parte de Géminis, que es la parte de la expresión. Y la naturaleza, por ejemplo, se expresa sola. Entonces, capaz que es como digo, no hace falta ir tan lejos, sino, no sé, tenés un montecito, un bosque, algún lugar. Obviamente, no, sabemos que muchos vivimos en países un poco complicados, pero la idea es que vayan a lugares donde se sientan seguros y donde puedan contemplar lo que sea un árbol o algo. Les voy a contar algo simple que me pasó recién. Yo con el tema de que estoy integrando un aspecto mío, que es el último que apareció, y es el más fuerte, forzosamente, por decirlo de una manera, tuve que reconectar con la naturaleza. Pero, por ejemplo, son ejercicios que realmente no comparto, pero porque los hago en el día a día, ¿no? Voy a hacer las compras y demás, y paso por el parque, y voy conectando con las plantas, con la naturaleza y demás. Entonces hoy, por ejemplo, antes de hacer vivo, venía caminando, y si bien yo sé que es otoño, y obviamente acá se caen las hojas y todo esto, en el hemisferio sur, en el hemisferio norte, por versitos andan con una ola de calor terrible. Paso y veo que el árbol de al lado de casa está enojado. ¿Por qué? Porque pasé, y así como pasé, empezó a tirar pelotitas para que lo notara. Empezó a tirar las esporas. Y muchas cayeron en el auto de mi vecino, que dije, espero que no le oye nada. Pero las tiró con una... O sea, no había viento. Cayeron con una violencia de, bueno, güey, ¿estás enojado, amigo? Ya sabemos que sí. O sea, como ya me enteré que estás enojado. Pero ¿qué pasa? Yo antes lo hacía de chica, esto de entender la naturaleza, y lo había perdido por desconectarme. Y ahora que me hicieron obligadamente como reconectar con la naturaleza, voy entendiendo o sea, cuándo el estado de ánimo, cómo está el estado de ánimo de las plantas, digamos, ya sea de mis plantitas y demás. Pero precisamente eso es lo que me dio a entender o sea, el árbol está enojado, pero está manifestando algo. Y acá es cuando entendí, por ejemplo, la tierra es la que está molesta. Sí, entonces es un tema de ir practicando. Y yo, por ejemplo, lo vengo al punto planetario, pero porque yo estoy en esa etapa. Pero hay gente que lo puede llevar para el lado de adentro. Es como un árbol, un animalito que te expresa un enojo o una reacción. Fíjate, porque ellos son más intuitivos y capaz te están expresando algo interno que vos no estás gestionando. A veces, ¿sí? Puede ser algo interno que vos no estés dejando salir. Y eso, por ejemplo, estas técnicas que decimos, y en general, o esto de simplemente, esto sagitariano, salir, meditar en la naturaleza y explorar lo que tenés en tu entorno sin siquiera pensar en nada, ¿sí? Dejando la expresión, el Géminis, porque se lo he puesto a Sagitario, ser y manifestarse, te permite encontrar a veces las respuestas más insólitas en el momento más simple. Tiene eso, ¿sí? A veces eso de no hacer nada o conectarse con uno mismo desde la exploración al interior, ya sea desde la creatividad o de estar en contacto con la naturaleza, nos permite precisamente expandir cada vez nuestra mente y empezar a abrir lo que digo yo, el chakra corazón, ¿sí? Que es lo que nos falta, esta cosa de conectar con el otro desde
una cierta empatía, tolerancia, el respeto, ¿no? Y así poder comprender no solo a las personas, que es fantástico, sino también el entorno natural que nos rodea. Bueno, de niñas, hecho, algo como pequeño agregar, que precisamente al entrar en contacto con los que nos rodea también, es, como dijo Jess, si bien nos pueden mostrar o reflejar cosas para nosotros aprender, también es una forma de ayudarnos mutuamente. Y mucha gente también que le gustaría conectar, ayudar a la naturaleza, ayudar al planeta, lo pueden lograr precisamente haciendo esas cosas, conectando, permitiéndose esas pausas, observando la naturaleza. Por ejemplo, ayer vino el trabajador a podar el jardín. Yo no tenía ni idea. Entonces, no, por lo general me gusta avisar así como cuando van a cortar como a los arbolitos y todo. Y la cosa es que me levanté y como que toda la mañana, mientras estuvo como partió podando, estuvo como muy la energía como caótica, así como de hospital, pero así como emergencia. Y de hecho una de mis gatas, la monita, estaba mucho miau, 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 como que avisando, como que miraba. Y sí, pues ahí fue como ya la hablé, tranquilicé y llamé asistencia para el jardín, la hablé con las plantitas, así como modo general. Y la cosa es que hicimos como algo ahí para obviamente ayudar y que obviamente fuera lo mejor posible esta poda que se estaba haciendo. ¿Ya? Entonces también son formas de conectar con la naturaleza, de sentirla, de ayudarnos mutuamente, de entender también de repente el comportamiento, de repente una energía que uno no sabe de dónde viene, precisamente aprendiendo a identificar, así, de a poquito. así que bueno, teniendo en cuenta eso, le dejamos la información hasta acá, porque creo que es bastante, tiene ejemplos, hay mucho que anotar, mucho que aprender. Así que recuerden que tenemos otro video el viernes a la mañana, en lo posible, todo depende de mi estado de salud. Y en el caso de que haya muchas preguntas o algo que quede muy inconcluso, los sábados. Pero el de los sábados es como un video extra que si es necesario se hace y si no es necesario no los hacemos, nos dedicamos a estar más en Telegram, en contacto con la gente que en videos. Bueno, niñas, 11:19, 11:12 en el video. No, sí, 1:12. Quedó muy bien el 11:222. Así que las despido hasta la semana que viene, ¿vale? Nos estamos viendo el miércoles sí. Otra vez con este canal de Astro. Cuídense sí, y muchas gracias. Seguimos en Telegram. Recuerden, abajo en la cajita de descripción después ponemos los contactos. Cuídense. Bye bye. Bye. Chao, gracias.